Bienvenidos a la historia de Cenicienta. Acompáñanos a descubrir los secretos de este querido cuento de hadas. Y comparte esta historia para que más personas puedan descubrir la magia de los cuentos de hadas clásicos. Y a explorar por qué Cenicienta es más que una simple princesa esperando a su príncipe azul. ¿Por qué Cenicienta es una historia cautivadora? La historia con la que todo el mundo se identifica. Es una historia que nos llena el corazón de alegría, ¿verdad? Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué este cuento en particular ha cautivado nuestra imaginación durante siglos? Bueno, déjame llevarte a un viaje mágico mientras exploramos el encantador mundo de Cenicienta y descubrimos los secretos de su eterno encanto. Para empezar, hablemos de la chica que lo empezó todo. Cenicienta. Desde que los hermanos Grimm la inmortalizaron en su colección de cuentos de hadas en 1637, la historia de Cenicienta ha sido un elemento básico en la literatura infantil. Pero ¿sabías que la versión de Grimm se basaba en realidad en un cuento popular francés que la precedía en varios siglos atrás? Era una historia que ya había sufrido muchas transformaciones, cada una de las cuales añadía su propio toque único a la narrativa clásica. Pero ¿sabías que hay una versión escrita más antigua que se conoce del cuento popular que proviene de la antigua China? La versión escrita más antigua que se conoce del cuento popular de Cenicienta proviene de la antigua China. Cuenta la historia de Ye Shen, que asiste al baile del emperador con elaborados trajes y pierde uno de sus anillos de oro mientras huye. El hijo del emperador encuentra el anillo de ella y se enamora de ella, creyendo que es una señal de su destino divino, a diferencia de las versiones más conocidas. El cuento chino tiene un final mucho más feliz para Ye Shen. Finalmente, Ye Shen y el hijo del emperador se casan y ella se convierte en emperatriz. Pero esta historia de Ye Shen y el hijo del emperador ya en otra historia. Pero no fue hasta el siglo XVII cuando la historia de Cenicienta comenzó realmente a tomar forma en Europa. La versión del autor francés Charles Perrault, publicada en su colección de cuentos de hadas, fue la inspiración directa para la adaptación de los hermanos Grimm, desentrañando el legado de Cenicienta, lecciones de un cuento clásico, de las cenizas al esplendor real, el viaje definitivo de un cuento de hadas, descubriendo la magia detrás del zapato de cristal de Cenicienta. Una inmersión profunda de este cuento. El encanto de Cenicienta, un cuento atemporal de transformación de personas en todo el mundo. Pero, ¿por qué esta historia nos conmueve tan profundamente? ¿Por qué Cenicienta es la gran perdedora al principio de esta historia? Verás, la belleza de una historia reside en su capacidad para transportarnos a otro mundo, para hacernos sentir, para hacernos creer, y Cenicienta lo hace como nadie más. Imagina por un momento a una joven que vive en un mundo en el que se la menosprecia y subestima constantemente. Su propia familia la trata como a una sirvienta, la obliga a vestir harapos y a cumplir sus órdenes. Pero a pesar de todas las dificultades a las que se enfrenta, Cenicienta nunca pierde la esperanza. Ella sueña con una vida mejor, una vida llena de bondad y aceptación. Y un día sus sueños se hacen realidad cuando la invitan al evento más importante del reino, el baile del rey. Ahora, sus hermanastras no le permitirán asistir al baile a Cenicienta. Y envidian la belleza de Cenicienta y quieren al apuesto príncipe para ellas. Pero ella se niega a dejar que le amarguen la vida. Cenicienta sale a la puerta viendo cómo sus hermanastras y su madrastra se van al baile en su carruaje tirados por caballos. Cenicienta en la puerta como siempre da de comer a los ratones que viven por allí. La hada madrina ve la escena que Cenicienta está haciendo y el amor que tiene por los animales. Con la ayuda de su hada madrina, Cenicienta asiste al baile y cautiva la atención de todos. El cuento de Perrault es el que la mayoría de la gente conoce hoy en día, con elementos como la carroza de calabaza, las zapatillas de cristal y el hada madrina. La zapatilla se convierte en un símbolo de la identidad única de Cenicienta, algo que la distingue de todas las demás mujeres del reino. La hada madrina le pregunta a Cenicienta ¿por qué no vas al baile? Cenicienta le dice, mis hermanastras no me dejaron y además no tengo ni vestido ni carruaje para ir.
La hada madrina dice, eso tengo una solución, ve que hay una calabaza y los ratones. La hada madrina convierte la calabaza en la carroza y los ratones a sirvientes que conducen el carruaje. La hada madrina convierte el traje de sirvienta en un traje espectacular para ir al baile. Cenicienta se va en su carroza tirada por caballos al baile. Los invitados llegan al baile del príncipe, diferentes cortejanas. Él anuncia de la llegada de Cenicienta, que baja por las escaleras del salón de baile. El príncipe se fija en Cenicienta y se enamora inmediatamente de ella. El príncipe le invita a bailar a Cenicienta en el baile. Cenicienta recuerda que, antes de las 12 de la noche, se tenía que ir y se va del baile. Pero, por desgracia, ella huye antes de medianoche, dejando atrás un único zapato de cristal. El príncipe encuentra un zapato de cristal de Cenicienta en el salón de baile. El príncipe, decidido a encontrar a la dueña del zapato de cristal, emprende una búsqueda por todo el reino. Sus criados van a la búsqueda por todo el reino probando el zapato de cristal. Llegan a la casa de la madrastra, donde prueban este zapato de cristal que no le están bien a ninguna doncella. El criado pregunta si no hay otra doncella a las hermanastras. Las hermanastras le dicen que sí, y finalmente encuentra a Cenicienta, que prueba el zapato de cristal. El príncipe se enamora de ella, no solo por ser guapa, sino porque su belleza interior es impresionante. El príncipe la convierte en la princesa, demostrando que la bondad y la belleza interior triunfan realmente sobre las apariencias externas. En la versión de Perrault, Cenicienta asiste al baile del rey con elaborados vestidos y pierde uno de sus anillos de oro mientras huye. Finalmente, Cenicienta y el rey se casan y ella se convierte en reina. Los hermanos Grimm eran en realidad muy diferentes a los de Perrault. En su versión, Cenicienta es obligada a trabajar por su madrastra, y sus hermanastras la obligan a servirle en la casa. La versión de Grimm también incluye el famoso reloj que da la medianoche y Cenicienta perdiendo uno de sus zapatos dorados mientras huye del baile. A lo largo de los años, innumerables autores han dado su propio giro al clásico cuento de Cenicienta, desde la versión moderna. De Cenicienta cambio esta obra maestra animada de Disney que todos conocemos y amamos. Entonces, ¿por qué la historia de Cenicienta sigue cautivando nuestra imaginación incluso después de tantos años? Bueno, no es difícil entender por qué. Su historia es una historia de esperanza y perseverancia. A pesar de enfrentarse a dificultades y adversidades, Cenicienta nunca renuncia a sus sueños. Ella se mantiene amable y compasiva a lo largo de sus pruebas. Y finalmente su belleza interior brilla con luz propia. Todos nos enfrentamos a retos y contratiempos en la vida, y la historia de Cenicienta nos recuerda que, por muy difíciles que parezcan las cosas, es importante mantener la esperanza y seguir adelante. Todos queremos creer que, al final, el bien triunfará sobre el mal y que la bondad y la compasión serán recompensadas. Y la historia de Cenicienta encarna estos valores, lo que la convierte en un cuento atemporal que sigue resonando en el público de todas las edades. Además, la historia de Cenicienta es una celebración del poder transformador del amor y la bondad. A pesar de ser maltratada por sus hermanastras y obligada a trabajar como sirvienta, Cenicienta sigue siendo amable y compasiva con todos los que la rodean, incluidos sus animales de compañía. A pesar de ser maltratada por sus hermanastras y obligada a trabajar como sirvienta, es un poderoso recordatorio de la importancia de tratar a todos con respeto y dignidad. En última instancia, es esta capacidad de amar y ser bondadosa lo que permite a Cenicienta romper el ciclo de odio y rencor, transformando a sus hermanastras de rivales envidiosas en amigas arrepentidas. Este mensaje de perdón y reconciliación es muy poderoso, ya que nos recuerda que el odio y la envidia pueden superarse con amor y comprensión. Y no olvidemos los símbolos icónicos asociados con la historia de Cenicienta. Desde la carroza de calabaza hasta las zapatillas de cristal, cada elemento desempeña un papel significativo en la narración y se ha convertido en un símbolo de transformación y esperanza. Es una historia que ha resistido el paso del tiempo por una razón, y su continua popularidad es testimonio de su poder perdurable. Estos símbolos se han arraigado en la cultura popular
y su popularidad perdurable es testimonio del impacto duradero de la historia en nuestra imaginación colectiva. Así que la próxima vez que escuches la historia de Cenicienta, tómate un momento para apreciar los temas y mensajes atemporales que transmite. Y ahora pasemos a otro aspecto de la historia de Cenicienta que ha cautivado al público durante siglos: sus zapatillas de cristal. Pero antes de sumergirnos en el encantador mundo de las zapatillas de cristal, si te está gustando este vídeo, no olvides darle al botón me gusta. Tu apoyo lo es todo para nosotros. Y estamos deseando ofrecerte más historias mágicas en el futuro. Los zapatos de cristal que lleva Cenicienta en el baile del rey son más que un simple accesorio de moda. Son un símbolo potente de su transformación y un elemento clave en su camino hacia el amor verdadero. ¿Pero alguna vez te has preguntado por qué están hechos de cristal los zapatos y qué significado más profundo tienen dentro de la historia? En la versión original del cuento popular de Cenicienta de los hermanos Grimm, las zapatillas estaban hechas de cristal. Sin embargo, en adaptaciones posteriores, incluida la popular película de Disney, pasaron a conocerse como zapatillas de cristal. El cambio de cristal a vidrio puede parecer insignificante, pero en realidad tiene un significado importante, una interpretación de los zapatos de cristales que representan los humildes orígenes de Cenicienta. El vidrio era un material que se utilizaba habitualmente en las ventanas, a las que a menudo se hacía referencia como cristales. Al hacer que las zapatillas de Cenicienta sean de cristal, se enfatiza su condición de sirvienta, a menudo ignorada y subestimada. Esta interpretación añade profundidad al personaje de Cenicienta, resaltando el contraste entre su belleza interior y sus circunstancias externas. Los zapatos de cristal, con su delicado y frágil material, sirven como recordatorio de la precariedad de su recién descubierta alegría. Esta interpretación añade un toque de fantasía y encanto a la narración, transportando al público a un mundo donde todo es posible. Además, los zapatos de cristal pueden considerarse un símbolo de la transformación de Cenicienta. A lo largo de la historia, su felicidad se ve constantemente amenazada por sus hermanastras y sus maliciosos planes. En el baile, se transforma de sirvienta en una hermosa princesa con la ayuda de su hada madrina. Y cuando el príncipe encuentra uno de los zapatos perdidos de Cenicienta, se obsesiona con encontrar a su dueña. Esta interpretación añade un toque de misterio e intriga a la historia, manteniendo al público en vilo mientras sigue la búsqueda del príncipe para encontrar a Cenicienta. En conclusión, los zapatos de cristal que lleva Cenicienta en el baile del rey están lejos de ser un simple accesorio de moda. Son un poderoso símbolo que añade profundidad y significado al querido cuento de hadas. Ya sea por representar sus humildes orígenes, la fragilidad de su felicidad, la mágica transformación que experimenta o su identidad única, los zapatos de cristal han cautivado al público durante siglos. Así que la próxima vez que veas Cenicienta, presta mucha atención a estos zapatos de cristal. Son icónicos y aprecia su significado simbólico. Son más que simples zapatos de cristal. Son un elemento clave para desentrañar la historia atemporal de Cenicienta. Con esto concluye nuestra deliciosa exploración del encantador mundo de Cenicienta. Si has disfrutado de este viaje al pasado y te gustaría seguir descubriendo la magia de los cuentos de hadas clásicos, no olvides suscribirte a nuestro canal. Acompáñenos a revivir más cuentos atemporales que han cautivado nuestra imaginación durante generaciones. Gracias por acompañarnos en esta mágica aventura. Esperamos poder seguir cautivándoles con más historias fascinantes en el futuro. Hasta entonces, sigue creyendo en el poder de los sueños y en la magia que encierran la exploración de lo que hace que Cenicienta sea la historia definitiva de los desvalidos, y por qué sigue cautivando al público de todas las edades.
El trato que recibe Cenicienta por parte de su familia refleja las experiencias de muchos desvalidos, lo que la hace identificable para el público que ha enfrentado adversidades similares en sus propias vidas. Los sueños de Cenicienta representan el deseo humano universal de un futuro mejor, inspirándonos a seguir luchando por nuestros objetivos sin importar lo difíciles que puedan parecer. Simboliza una oportunidad para ella de escapar de su realidad actual y experimentar algo extraordinario. Esto nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, puede aparecer un rayo de luz que nos guíe hacia un camino más luminoso. La transformación mágica de Cenicienta con la ayuda de su hada madrina. Este elemento de magia y transformación es esencial en los cuentos de hadas, y añade un toque de maravilla y encanto a la historia de Cenicienta. A pesar de sus humildes orígenes, ella brilla como la estrella de la noche, demostrando que la verdadera elegancia y el encanto pueden trascender las barreras sociales. Nos enseña que, incluso cuando nos sentimos impotentes ante nuestras circunstancias, la ayuda puede llegar de fuentes inesperadas y cambiar nuestras vidas en un instante. Esto nos enseña que las primeras impresiones pueden ser engañosas y que es importante no juzgar a los demás basándonos en su apariencia o procedencia. Simboliza el poder del amor y la atracción para romper barreras y desafiar las normas sociales. A pesar de las enormes diferencias en su estatus social, el príncipe queda cautivado por la belleza interior y exterior. Cenicienta, lo que demuestra que el amor realmente puede conquistarlo todo, a pesar de enfrentarse a numerosos retos y escépticos a lo largo del camino. Sigue comprometido con su búsqueda, impulsado por su genuina admiración por Cenicienta. Esta admirable cualidad del príncipe nos recuerda que, cuando creemos en algo, vale la pena luchar por ello. Esta resolución refuerza el triunfo del bien sobre el mal y el poder del amor y la esperanza. Su matrimonio simboliza la máxima realización del sueño de Cenicienta de una vida mejor y la creencia en la posibilidad de un final feliz. La historia culmina con un final feliz con la unión de Cenicienta y el príncipe en el altar. Esta popularidad perdurable de Cenicienta en todas las culturas y generaciones. La popularidad perdurable de la historia de Cenicienta en diferentes culturas y generaciones demuestra su atractivo atemporal. Sigue resonando en el público porque explora temas universales como la esperanza, la resiliencia y el triunfo del bien sobre el mal. La historia de Cenicienta nos recuerda que, por muy difíciles que sean nuestras circunstancias, tenemos el poder de forjar nuestro propio destino y crear un futuro lleno de posibilidades. En conclusión, la historia de Cenicienta es una cautivadora mezcla de magia, romance y aventura que ha encantado al público durante siglos. Con sus personajes memorables, su entorno encantador y sus temas que invitan a la reflexión, sigue ocupando un lugar especial en nuestros corazones. Ya seamos niños pequeños o adultos, todos podemos identificarnos con el viaje de Cenicienta y encontrar inspiración en su valentía, amabilidad y espíritu inquebrantable. Al despedirnos de esta historia atemporal, os animamos a mantener viva la magia y a aprovechar las valiosas lecciones que nos ofrece. Así que adelante, queridos amigos, y dejad que vuestra fuerza interior y vuestra resiliencia brillen con luz propia. Hasta la próxima, que el encanto de la historia de Cenicienta siga vivo en vuestros corazones. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides dejarnos un me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte para ver más historias fascinantes. Agradecemos tu apoyo y estamos deseando ofrecerte más contenido fascinante en el futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje mágico.